Sorry. Okay, so as I said before, right, we're going to see infinitives after certain verbs, right, which are infinitives with to, okay, los cuales, cierto, son infinitivos, cierto, con to, ¿vale? Recordemos, cierto, que los infinitivos de por sí, cierto, llevan un to antes, los cuales, cierto, se van modificando a medida que los vamos conjugando, cierto, o incorporando dentro de ciertas oraciones, ¿ok? We have in here just a few presentation, right, which it's related to the life of an English student, ¿cierto? Tenemos una breve presentación, ¿cierto? La cual, ¿cierto?, refiere a la vida de un estudiante de inglés, okay? So, let's see this, right? It says, I want to learn, right? I want to learn, right? If we realize in here, right, at the beginning we have an infinitive with to, okay? Desde un principio, ¿cierto? Tenemos un infinitivo con to, ¿cierto? Que básicamente, ¿cierto?, es el verbo el cual está dentro de una oración, ¿cierto? Pero aún así utilizamos el to, ¿ok? I hope to succeed, also, ¿cierto? I hope to succeed, ¿ok? Espero tener éxito, right? We also have, I promise to study hard, ¿cierto? Prometo estudiar bastante, ¿cierto? Si nos damos cuenta, ¿cierto? Tenemos bastantes ejemplos en relación a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? So, it says what students are thinking, ¿cierto? ¿Qué es lo que los estudiantes están pensando? Dice también, ¿cierto? I plan to get to class on time, ¿cierto? Planeo llegar a la hora clase, ¿cierto? I plan to get to class on time, right? We also have, I try to get only A grades, ¿cierto? Intento obtener solamente notas A, ¿cierto? Recordemos que, como se vio, ¿cierto?, el semestre anterior, las notas A, ¿cierto? Que de hecho lo vimos en un ejemplo nomás, chiquillos, ¿ok? Por si es que no se acuerdan, don't worry. Las notas A, ¿cierto? Es como obtener un 7, básicamente acá en nuestro contexto, ¿ok? And I refuse to give up, ¿cierto? Me rehúso a darme por vencido, okay? I refuse to give up, right? So, what else, what do we have in here, actually, right? In here, okay, we have the form of an infinitive plus to, okay? It says in here, an infinitive is to plus the base form of the verb, okay? So, take a look at this, okay? Echémosle un vistazo a esto. Primero es muy importante lo que hice en un principio, ¿cierto? Porque en un infinitivo, ¿cierto? Como dice acá, ¿cierto? Es la palabra to, ¿cierto? Más la forma base del verbo. O sea, el verbo, como yo lo decía anteriormente, ¿cierto? En infinitivo. Básicamente, ¿cierto? El verbo sin ningún tipo de conjugación. Sin ing, sin el will, sin la regla de ese en presente simple, ¿cierto? Absolutamente nada de eso. ¿Ok? Claramente, ¿cierto? También tenemos una forma negativa, ¿cierto? La cual se realiza, ¿cierto? Poniendo, ¿cierto?, básicamente el not antes del infinitivo. ¿Ok? Por ejemplo, take a look. I decided to study English this year, ¿cierto? Yo decidí estudiar inglés este año. ¿Ok? We also have, for example, to study, que básicamente, ¿cierto? Básicamente, chiquillos, esto es como una clase básicamente como demostrativa, ¿ok? Así que para que lo entiendan de esa forma, ¿right? En la cual básicamente, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta de bastantes verbos, ¿cierto?, con infinitivo to, ¿right? Tenemos, por ejemplo, the infinitive in here, right, is to plus the base form of the verb, ¿cierto? Sería to study, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Recordemos que el verbo study, ¿cierto? Estudiar, ¿ok? Es siempre así, ¿ok? A menos que claramente, ¿cierto?, lo conjuguemos. Ojo, si lo vamos a conjugar, por más mínimo que sea, con una S, con un ing, ¿cierto? O algo por el estilo, claramente, ¿cierto?, el to debiese quedar eliminado, ¿ok? Lo debemos sacar. So, I decided to study English this year, right? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos también el ejemplo acá que nos dice, I decided not to study chemistry this year, right? Not to study. Esa es la parte, ¿cierto?, negativa que yo les estaba comentando, ¿cierto? Que básicamente es formar la negación poniendo, ¿cierto?, el not antes de lo que es el infinitivo. Y ojo, el infinitivo es absolutamente todo esto, ¿ok? El to más el verbo en infinitivo, ¿ok? No va acá al medio, ¿cierto?, para nada. To not study, ¿cierto? No, sería not to study, ¿ok? Siempre va a ir en ese orden, ¿ok? Ojo, el hecho de que vaya en infinitivo el verbo, ¿cierto?, no quiere decir que siempre va a ir, ¿cierto?, en una estructura o en una oración afirmativa, o en pasado, o en presente, o en futuro. No.
puede ir en cualquier tipo de oración, ¿cierto? En cualquier tipo de estructura, la cual nosotros vamos a ir trabajando a medida que va pasando el tiempo. Right? So we have not to study, right? Sorry. Not to study, ¿cierto? Y aquí tenemos claramente la forma, la forma negativa, ¿cierto? De el to plus infinitive, ¿ok? Del infinitivo con to. Chicos, si alguien está escribiendo o algo por el estilo, le pido que por favor me avise, ¿ok? Sí, profe, yo estoy escribiendo, ¿me da un minuto? Sí, ningún problema, me avisa nomás. Ya, profe. No problem. Chicos, muy importante destacar, ¿cierto? Que nosotros en este caso, ¿cierto? Cuando hablamos de un infinitivo con to, es básicamente, ¿cierto? Para también indicar un propósito o intención de algún tipo de acción, ¿right? Como también, ¿cierto? Recordar, ¿cierto? Y señalarles, bueno, en realidad, que básicamente cuando nosotros, independiente, ¿cierto? De que nosotros tengamos, por ejemplo, acá el infinitivo con to, ¿cierto? Y tengamos un verbo, ¿cierto? Porque dice la forma base del verbo, al estar así, ¿cierto? Esto prácticamente, ¿cierto? Pasa a ser un sustantivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí el verbo decided, en este caso, ¿cierto? Básicamente es el verbo de acción de esta oración, ¿ok? Entonces, básicamente es porque también nos da el pasado de la oración, ¿cierto? Y es el verbo de acción, básicamente, ¿ok? Yo decidí, ¿cierto? Ahí está mi acción, no estudiar, o sea, disculpen, estudiar inglés este año. Por otro lado, como les dije acá abajo, ¿cierto? Yo decidí no estudiar química este año, por ejemplo, ¿ok? Tenemos también, ¿cierto? Eh, algunos infinitivos, ¿cierto? Luego de algunos verbos, ¿cierto? Estaba pensando en eso. Certain verbs can be followed by infinitive, ¿cierto? Hay algunos verbos, ¿cierto? Que pueden también, ¿cierto? Ser seguidos por algún infinitivo, ¿cierto? Como lo estábamos viendo recién, ¿ok? Del decided, por ejemplo, ¿ok? Tenemos también lo que es el ask, ¿cierto? Advise, tell, and want. Right? Ask, ¿cierto? Que puede ser preguntar, puede ser pedir por algo, ¿cierto? Ahí va a depender también del contexto, ojo con eso, ¿ok? Advice, que básicamente es aconsejar, tell, que es decir, ¿cierto? Y want, que es querer, ¿ok? Por ejemplo, I want to get a good grade in my English class, ¿cierto? Yo quiero obtener una buena calificación en mi clase de inglés. Si nos damos cuenta acá, ¿cierto? Tenemos el to get, que básicamente es lo que estamos viendo, el infinitivo con to, ¿cierto? Y el verbo want, ¿cierto? Que básicamente está en presente en este caso, ¿ok? Podríamos tenerlo en pasado, ¿cierto? Podríamos tenerlo en el futuro. Básicamente esto es lo que no va a cambiar, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos I told her to go to bed, ¿cierto? Le dije a ella que fuera a la cama, ¿cierto? Si nos damos cuenta aquí también, tenemos un verbo que básicamente es el verbo told, ¿cierto? Que es un verbo en pasado, que es el pasado del verbo tell, decir, ¿cierto? Yo le dije a ella, I told her, ¿cierto? Yo le dije a ella que fuera a la cama, ¿ok? To go to bed. Nuevamente, to go, ¿cierto? Pasa a ser nuestro verbo en infinitivo, básicamente infinitivo con to. So, si continuamos, ¿cierto? Chiquillos, ojo, les vuelvo a repetir, si alguien quizás está escribiendo, avíseme por favor para yo poder también darle unos minutitos, ¿cierto? Para que escriba, ¿ok? Tenemos también, ¿cierto? Que algunos verbos pueden ir directamente, ¿cierto? Con un infinitivo, ¿ok? Básicamente justo al costado. Tenemos verbos, ¿cierto? Aquí solamente doy ejemplos, chicos, ¿ok? Por ejemplo, begin, ¿cierto? Comenzar. Decide, ¿cierto? Decidir. Fail, right? Fail, que básicamente es reprobar o fallar, ¿cierto? Learn, right? Learn, que es aprender. Plan, que es planificar, ¿cierto? Promise, prometer. Refuse,
negarse a algo, ¿cierto? Cuando tú te niegas a hacer algo, por ejemplo, seem, parecer, try, intentar, ¿ok? Por ejemplo, he's learning to spell correctly, ¿cierto? Él está aprendiendo a deletrear correctamente. Básicamente, chicos, deletrear también significa, o también hace referencia a lo que es escribir palabra por palabra, o disculpen, letra por letra, ¿ok? So, en este caso, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que tenemos un verbo completamente conjugado, ¿cierto? En una estructura gramatical muy definida, la cual tiene relación, ¿cierto? Con un present continuous, ¿ok? Un presente continuo, ¿ok? Presente continuo, ¿cierto? Contenido que se ve en inglés 2, ¿vale? So, he's learning to spell correctly, ¿cierto? Él está aprendiendo a, ¿cierto? Escribir correctamente, right? To spell, nuevamente, ¿cierto? Demarcamos ahí que realmente es el infinitivo, ¿cierto? El cual está justo después, ¿cierto? De nuestro verbo, esté o no esté conjugado, nuestro verbo de acción, ¿cierto? Eso es otro tema, ¿ok? Es completamente otro tema, ¿cierto? Como les dije, los verbos en infinitivos con to, ¿cierto? Los podemos utilizar ya sea en cualquier tiempo gramatical. Recuerden, anteriormente, ¿cierto? En unas diapositivas anteriores lo vimos, ¿cierto? En pasado, también lo vimos en presente, ¿cierto? Y si no me equivoco, también está en futuro, ¿ok? We also have in here present simple, or simple present, ¿cierto? También tenemos acá, ¿cierto? Lo que es un presente simple, que dice, he refuses to be uncomfortable when studying, right? He refuses to be uncomfortable when studying, ¿cierto? Él se rehúsa, ¿cierto? Se rehúsa o se niega a estar incómodo cuando estudia, ¿cierto? Tenemos en este caso el verbo to be, ¿cierto? En este caso, bastante, ¿cierto? Literal lo que es el verbo to be, ¿ok? Recuerden que el verbo to be, ¿cierto? Que nosotros muy bien lo conocemos como am, is, or, are, su forma infinitiva es be, ¿ok? Be, right? That's why it's called verb to be, ¿ok? Por eso que se llama, ¿cierto? Se le conoce mucho como el verbo to be, ¿ok? Porque esa es su forma infinitiva, ¿ok? Ahí dependiendo claramente de la oración en la cual nosotros lo vayamos a involucrar, ¿cierto? Vamos a claramente conjugarlo. El am, el is y el are, por ejemplo, o en pasado simple el was, el were, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. ¿Dudas hasta acá, chicos? Nada por mi parte, bro. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Esa PPT las va a subir al ambiente o no? ¿Está en ambiente de aprendizaje ya, mister? Ah, ¿ya están ya? Sí, Ah, ya. Muchas gracias, profe. no problem. So, tenemos, ¿cierto? Some infinitives after objects, ¿ok? So, algunos infinitivos, ¿cierto? Después de ciertos objetos. It says that some verbs need an object, noun or pronoun, ¿cierto? Recordemos, por favor, los object pronouns, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Antes del infinitivo, ¿ok? Tenemos entonces, ¿cierto? Advise, aconsejar nuevamente, ¿cierto? Allow, permitir. Encourage, ¿cierto? Que es alentar. Force, forzar. Invite, invitar. Remind, recordar. Tell, decir, que ya lo vimos, ¿cierto? Warn, advertir, ¿ok? Por eso en las películas, ¿cierto? Hay algunas señales que dicen warning, ¿cierto? Que es una advertencia. Warn es advertir, ¿ok? Para que ahí, ¿cierto? Vayamos quizás haciendo de repente algún nexo, ¿ok? It says, our teacher advises them to take notes, ¿cierto? Si nos damos cuenta, tenemos acá un object pronoun, ¿cierto? Tenemos un pronombre objeto, ¿ok? Justo luego de nuestro verbo de acción,
¿ok? Justo luego de nuestro verbo, disculpen, justo luego de nuestro verbo principal de la oración. Luego de eso, ¿ok? Luego, ¿cierto? De el object pronoun, ¿cierto? Tenemos to take, in this case, right? Which is the infinitive with to. Another, well, here we have the object, right? The object pronoun, basically, right? Them. We also have, for example, in here, ¿cierto? Recordemos, chiquillos, miren, si nos fijamos de nuevo en la primera oración, ¿cierto? Tenemos advices, ¿cierto? Nuestro profesor nos aconsejó, o disculpa, les aconsejó a ellos, por el them, ¿cierto? Tomar notas, ¿ok? Nuestro profesor les aconsejó a ellos tomar notas, ¿vale? Si nos damos cuenta en esta oración, ¿cierto? Es una oración en presente simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? La regla de ese acá, ¿cierto? Junto con el pronombre que corresponde. Our teacher puede ser he or she, en este caso, ¿cierto? Es she, ¿cierto? Es ella. Por ende, como es una afirmación, puede ir, ¿cierto? O debe ir, en realidad, ¿cierto? Con regla de ese. Podemos incluir, ¿cierto? Un object pronoun, lo cual claramente hace de una estructura un poco más compleja, ¿ok? Luego, claramente, lo que es el infinitive, ¿right? Pero aún así, seguimos con el verbo advices, que es el verbo principal de nuestra oración. Ninguno más va conjugado. Ojo con eso, ¿vale? No nos vayamos a confundir luego, ¿vale? And if we continue with simple present, right, ¿cierto? Si continuamos con presente simple, it says she doesn't allow students to do their homework in class, ¿cierto? Ella no permite que sus estudiantes realicen o hagan, ¿cierto? Sus tareas en clases, right? Tenemos el verbo to do, ¿cierto? Que es el infinitive with to, ¿ok? Que es el infinitivo con to, ¿cierto? Y students, que es el object también, ¿cierto? Básicamente en este caso lo llamamos como object noun, ¿cierto? Porque es un sustantivo, ¿ok? Y no es un objeto, básicamente, ¿cierto? Pronoun, básicamente, object pronoun, ¿cierto? No, objeto es, pero no es un object pronoun, que es distinto, ¿ok? Object pronoun, object noun, ¿cierto? Que básicamente es el sustantivo. Right? So, she doesn't allow, ¿cierto? Nuevamente nos damos cuenta por la estructura, ¿cierto? Que tenemos un verbo, disculpen, una estructura en presente simple, en este caso negación. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque tenemos el does negado, does con not, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Por el she. Profe, ¿por qué en negación no lleva la S el verbo? En negación no lleva la S el verbo, porque básicamente si nos damos cuenta acá, ¿cierto? Tenemos el does, ¿cierto? Entonces, la regla de S al verbo, ¿cierto? En presente simple, indica solamente que debe ir cuando estamos hablando de una afirmación. ¿Por qué? Porque en negación y en pregunta, ¿cierto? Negación en este caso, ¿cierto? Tenemos el uso del does, y cuando el verbo se ve reflejado con does, ¿cierto? No debe llevar regla de S. Gracias, profe. No hay problema. Y arriba porque iba conjugado, profe. Arriba porque es una afirmación. Y aquí, ¿cierto? Recordemos que el sujeto, ¿cierto? Pasa a ser she, ¿ok? Porque dice our teacher, ¿ok? Nuestro profesor o nuestra profesora. En este caso, como tenemos la referencia de la imagen, ¿cierto? Tiene que ser she, porque vemos la imagen, ¿cierto? Que es una mujer. Entonces, como our teacher, nuestra profesora, es solo una y es mujer, esto, our teacher, es exactamente lo mismo que decir she. Por ende, es lo mismo que decir esto. She advises them to take notes, ¿ok? Y es una afirmación. Por lo mismo va con regla de S. Gracias, profe. No problem. In here we have more objects, ¿cierto? Tenemos exactamente los mismos verbos, ¿cierto? And it says, nuevamente lo mismo. Look, my teacher tells us to pay attention, ¿cierto? Más ejemplos exactamente de lo mismo, chicos. Mi profesor, ¿cierto? Tells us to pay attention. Nos dice que prestemos atención,
¿ok? En este caso, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes me puede decir, por ejemplo, aquí cuál es el objeto en este caso, en esta oración? Charles, ¿Sorry? el que está en verde. No, tells es el verbo de acción, ¿cierto? Es el verbo de la oración. Estamos buscando, ¿cierto? El pronombre objeto. ¿Cuál vendría siendo ahí? El as, ¿cierto? En este caso sería el as, right? As vendría siendo nuestro pronombre objeto, right? Y por otro lado, ¿cierto? El verbo con infinitivo, ¿cierto? Sería to pay, right? So, to pay, the infinitive, y as vendría siendo el object, right? So it says, she warns students not to cheat on tests, ¿cierto? En este caso, díganme ustedes, ¿dónde está en este caso, object noun? ¿Cuál vendría siendo? Students, Perfecto, sería students, ¿cierto? ¿Y cuál sería el infinitive, el infinitivo? to cheat, Very good, very nice, to cheat, right? En este caso, not to cheat, porque está en negación, ¿cierto? Pero es un detalle solamente, ¿ok? Y claramente, ¿cierto? Tenemos el verbo warn, ¿cierto? Que está como warns. ¿Por qué está con ese, chicos, acá? Si me pueden explicar. ¿por qué afirmación? ¿Qué significa warn, profe? Very good. Warn, advertir. Advertir. Y claro, es porque está, ¿cierto? Una afirmación. Recordemos, ¿cierto? Que está en presente simple esta oración, ¿cierto? Y tenemos prácticamente, como está en afirmación, ¿cierto? Tenemos que ver el verbo, ¿ok? Disculpen, el pronombre, ¿cierto? Que es she, que esto es, se llama tercera persona singular, ¿ok? Y aún así, ¿cierto? Agregamos la S o conjugamos el verbo con S, ¿cierto? Para esta afirmación, ¿ok? So, she warns students not to cheat on tests, ¿cierto? Ella le advirtió a los estudiantes, no, básicamente cheat es engañar, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? No copiar, ¿cierto? Bajándolo a nuestro contexto, en las pruebas. Profe, ¿por qué Dígame. dicen not to cheat y en vez de don't cheat o ¿Por qué? doesn't cheat? Sí, Ah, porque en porque este una caso, afirmación, ya, ya. sí, en este caso sigue siendo una afirmación. Ojo con eso, ¿ok? Sigue siendo una afirmación. En el caso, ¿cierto? De que yo, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo con esta oración? Para que se entienda súper bien. Dice, ella advirtió a los estudiantes, ¿cierto? Disculpen, ella advierte a los estudiantes no copiar en las pruebas, ¿cierto? La oración, si hubiese sido con do not, ¿cierto? O con does not, en este caso porque she, ¿cierto? Debiese haber sido she doesn't warn, si la S, students not to cheat. No tiene sentido. ¿Por qué no? Porque en este caso estaríamos diciendo, ella no advirtió a sus estudiantes no copiar en las pruebas, ¿ok? Entonces, básicamente es un poco enredado el tema. ¿Ok? Gracias, profe. No problem.
So, in here we have infinitives with or without objects, right? ¿Cierto? Que dice, some verbs can be followed by either an infinitive or an object plus infinitive, ¿ok? Decimos que algunos verbos pueden ir seguidos, ¿cierto? De ya sea un infinitivo, ¿cierto? O un objeto más infinitivo, ¿ok? Tenemos, ¿cierto? Ask, bueno, que ya lo vimos, ¿cierto? Que es preguntar, ¿cierto? O dependiendo, ¿cierto? De lo que estemos diciendo, ¿ok? Expect, ¿cierto? Esperar, ¿cierto? Help, ayudar, need, necesitar, want, querer, y would like, ¿cierto? Básicamente me está hablando de una especie de condición a futuro, ¿ok? De un, por ejemplo, would like, me gustaría o te gustaría, ¿ok? We have, for example, he expected to get an A, right? He expected to get an A, ¿cierto? Él esperaba obtener un A, ¿cierto? Un 7 como lo habíamos dicho. To get, right? And he also have in here, right? He expected the teacher to give him an A, right? En este caso, ¿cierto? Nosotros estamos utilizando un objeto también, ¿cierto? Take a look. To give, ¿cierto? To give. Y básicamente tenemos the object, que es the teacher, ¿ok? O sea, él esperaba que el profesor le diera a él un 7, ¿cierto? Básicamente que el profesor, ¿cierto? Lo calificara con ese tipo de nota. Okay. So we have two ways in here, right? And, sorry, dudas, chicos, antes de cualquier cosa, ¿alguna duda? Ninguna por mi parte, profe. Okay, No, profe. okay, No, profe. No, profe. okay, very good. Profe, So, object, ¿a qué se refiere? ¿Es como sujeto? objeto, objeto. El sujeto es el que tenemos antes del verbo. El objeto es como, a ver, en español es como el predicado, por ejemplo, ¿cierto? O cuando nosotros ponemos una estructura que es sujeto, verbo, complemento, ¿cierto? El objeto siempre va a estar dentro de lo que es el complemento. Ah, ya, gracias. Okay. So, we have just this activity, okay? Tenemos solamente esta actividad, chicos, por el día de hoy, okay? That it says, imagine you're planning a trip to a foreign country, ¿cierto? Imagina que estás planeando un viaje a un país extranjero. Make sentences about things you have to do. Then match each sentence with a question someone might ask you, ¿cierto? Haz oraciones sobre cosas que tú tienes que hacer. Luego une cada una de las oraciones con una pregunta que alguien te puede hacer, ¿ok? Por ejemplo, miren. Tenemos la número 1, ¿cierto? Que dice, get a phrasebook / learn some expressions. Esto lo unimos, ¿cierto? Todas estas expresiones o esta oración en general, la unimos, ¿cierto? Con la letra E, que dice, is it necessary to know the language? ¿Es necesario saber el idioma? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo veo la pregunta, disculpen, hago la oración completa, ¿cierto? Por ejemplo, I need to get a phrasebook to learn some expressions. Right? Básicamente yo tomé absolutamente todo esto, ¿cierto? Quizás no lo modifiqué mucho, no lo cambié de lugar, me refiero, ¿cierto? Pero sí añadí un par de cosas. El I, el need, por ejemplo, puedo agregar el I want, ¿cierto? También. I need and I want, son como los más comunes en realidad, ¿ok? Y si se fijan, puse claramente todos los verbos que yo tengo acá en un principio, ¿cierto? Los puse en infinitivos con to, ¿ok? Luego, ¿qué fue lo que hice? Si nos damos cuenta, book, to get a phrasebook, ¿cierto? Get a phrasebook. ¿Y qué fue lo que pasó después? Nuevamente, ¿cierto? Puse el verbo en infinitivo, ¿cierto? Con el to, básicamente, ¿cierto? Para unir estas dos frases que yo tengo acá. Luego de eso, claramente, ¿cierto? Voy a las preguntas y veo cuál es la pregunta que corresponde a cada una de estas oraciones, ¿ok? Sorry, a cada una de esas oraciones, ¿vale? So, you are going to do this activity, ¿ok? Vamos a hacer cierta esta actividad. Les voy a dar, yo creo que unos 10 minutos, no más que eso, ¿ok? Llevamos 38 minutos de clase, chicos. Sí, 40 minutos de clase en realidad, ¿ok? Más o menos, ¿cierto? En el minuto 50 vamos a comenzar a revisar, ¿ok? Si alguien termina antes, simplemente me puede avisar, no hay ningún problema, ¿ok? So, let's work. Vale, let's work. Cualquier duda me preguntan nomás, chicos, ¿vale? I'm going to, actually, wait a second.
denme un segundito. I'm going to... Ok, wait a second. Déjenme abrir el PowerPoint de nuevo, pero como corresponde, para poder proyectárselo al costado y aún así, ¿cierto? Ver el... Very good. Here. Y así poder ver el chat de inmediato, ¿ok? Ok, logran verlo ahí, ¿cierto? Ok, very good.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que les pueda ayudar? Profe, para hacer la primera parte tiene que ser en presente simple, ¿verdad? Sí, la verdad es que en este caso, la verdad es que nos sirve igual solamente el presente simple, porque dice que estamos, imagina que tú estás haciendo, ¿cierto? Estás planificando un viaje a un país extranjero, entonces como que en la instrucción ya te da el contexto, ¿ok? Entonces no te compliques tanto y básicamente utilizas lo que es antes, ¿cierto? El I need, I get, oh, sorry, I need or I want, ¿cierto? Más el to para los verbos, ¿cierto? Que en infinitivos, unirlo también con infinitivo, ¿cierto? Al medio y buscar básicamente la pregunta que corresponde. I want, profe, ¿qué significaba? Thank you. Yo quiero. No problem, Seba. Yo quiero. Yes. Y I need, Necesito. I want y I need. Ya, profe. Okay, guys, ready? ¿Listos? Are we ready? Profe, ¿me puede dar 2 minutos? Yes, Por yes. favor. Sí, me falta. Okay, 2 more minutes. Okay, 2 minutitos más, chicos, ¿vale? Profe, Cuénteme. is it no es lo mismo que it's, ¿verdad? Is it? ¿Sí?
No, no es lo mismo. O sea, si lo vemos así, mira, lo voy a escribir en el chat, ese it, ¿cierto? Tiene relación a una pregunta, básicamente, ¿cierto? De estructura de pregunta, porque en estructura de pregunta el verbo to be va antes de, cuando utilizamos verbo to be claramente va antes del sujeto. Por otro lado, ¿cierto? El it is, ¿cierto? Viene siendo una oración. Básicamente puede ser afirmativa o negativa, dependiendo, ¿cierto? De lo que siga. Ah, ya. Okay, guys, let's start checking. Okay, comencemos la revisión, chiquillos. Number one, we already know this, right? ¿Cierto? La número uno ya la sabemos, que dice I need to get a phrasebook to learn some expressions, ¿cierto? La cual va con la letra E, ¿ok? Veamos la número dos. ¿Quién se anima con la número dos, chicos? Yo, profe. Ok, Iván, te escuchamos. I want to call embassy to ask about a visa. Ok, very good. Is it hard to get a visa? Very good. Very good. Very nice, Ignacio. Disculpa, Iván. Súper bien. I want, you say, or I need, al principio. I want. I want to call I the want embassy, to. ¿cierto? Quiero llamar a la embajada, ¿cierto? To ask about a visa, ¿cierto? Para preguntar sobre la visa. Very good. Y tu respuesta, ¿cierto? Es la letra A. Is it hard to get a visa? ¿Cierto? ¿Es difícil obtener una visa? Very good. Muy bien, Iván. Thank you. Very, very nice. Let's see number three. Veamos la número tres, chicos. ¿Quién la tiene esa? Yo, profe. Ok, Rodrigo, te escuchamos. I need go on the internet to hit a freak Yes. va con la B. Con la B. Ok. Is
safe to buy only with a credit card? Very good, muy bien. En un principio, sí, Rodrigo, es I need to go on the internet, ¿ok? Recordemos poner el to también ahí, ¿vale? Is it safe to pay online with a credit card? ¿Cierto? ¿Es seguro pagar online con una tarjeta de crédito? Very good. Excelente, excelente, excelente. Let's see number 4. Vamos a la número 4. Esa T, Dígame. profe, la T y la O Sorry? debe ir cuando I need to. I need to go. Ah, ya, vale. Yes. Very good. Let's see number 4. Ok, veamos la número 4, chicos. ¿Quién tiene la número 4 por ahí? Hello. Who has number 4, guys? ¿Quién tiene la número 4, chicos? Ya, yo, profe. Profe, Yo, profe. Ah, ya, Dame un segundo, Rodrigo. Seba, Ya, dale, Seba, no, te que vaya. escuchamos. ¿Quién Número lea? 4. Ya, I go to call a travel agent to get an hotel room. Is it good to make reservation in advance? Perfecto. Very good, Sebastián. I want to call a travel agent, ¿cierto? Quiero llamar a un agente de viajes to get a hotel room, ¿cierto? Para tener una habitación en un hotel. Very good. Is it good to make reservations in advance, ¿cierto? Es bueno hacer reservaciones por adelantado. Very good. Muy bien, Seba. Thank you very much. Very, very nice. Let's see number 5. Vamos a la número 5. Disculpen, antes, Soledad, habías hablado antes, creo que se había activado tu micrófono, no sé si quizás querías... sí, profe, yo tenía 4. ¿Y tienes la Yo 5 soy un por poco casualidad? lenta. No, tenía la 4 nomás y estaba mala. Chuta. Ok, let's go. ¿Cómo comenzaba la 4, profe? Y que puede comenzar con I want o I need. La verdad es que puede comenzar con cualquiera de las dos. Ah, ya, eso tenía la duda. No, con cualquiera de las dos puede comenzar, no hay ningún problema. Ya. ¿Cuál necesita la 5? La 5, number 5. I need to book a book to find out about train. Esa es la Yes. del tren. Yes. Y esa iba con la S. No, con la ABC. Sí, La con la C. S. La C, con la C, con la C. Con la C, yes, very good. Is Sí, it easy to get around, ¿cierto? Es fácil, ¿cierto? Es como andar por ahí, ¿ok? To get around. Very good. I need to buy a guidebook, ¿cierto? Necesito comprar una guía, básicamente, ¿cierto? To find out about trains, ¿cierto? Para averiguar sobre los trenes. Very good. Sí. Very nice. And let's see number 6. Ok, veamos la última, la número 6. ¿Alguien la tiene por ahí, chicos? Yo, profe. Dale, Iván, te escuchamos. I need to go to the bank to change some money. Very good. It's safe to carry a lot of cash. Very good. Muy bien, Iván. Perfecto. I need to go to the bank to change some money, ¿cierto? Necesito ir al banco para cambiar algo de dinero, right? Is it safe to carry a lot of cash, ¿cierto? ¿Es seguro portar efectivo, right? Very good. Excelente. Very, very nice. Excellent. Profe, la Excellent. 6 también podía ir con one. Sí, sí, claro Ah, que ya. sí. I need or I want. Yes. No le cambia el significado ni la interpretación absolutamente nada, así que va bastante bien con ambos. Yes. So, wait a second, I'm going to stop recording.